Territorio de Arizona, 1879. La luna llena iluminaba las montañas distantes mientras Esperanza Fuentes miraba por la pequeña ventana de la celda. Sus muñecas sangraban ligeramente donde las esposas metálicas habían cortado su piel delicada. A sus 23 años, su rostro mostraba cicatrices no solo de su reciente captura, sino de una vida de sufrimiento. Una cicatriz prominente atravesaba su mejilla izquierda, resultado de la última golpiza de su esposo antes de que ella escapara. Su cuerpo, más robusto que el ideal de la época, había sido motivo constante de burlas y humillaciones. En su pueblo natal de Santa Cruz, en la frontera entre Sonora y Arizona, la habían llamado La Gorda desde niña. Esperanza era hija de Francisco Fuentes, un comerciante que había amasado fortuna vendiendo armas tanto a mexicanos como a estadounidenses. Su madre había muerto en el parto de su hermano menor, quien también falleció días después. Su padre nunca perdonó a Esperanza por sobrevivir mientras su esposa e hijo varón perecían. La crió con desprecio, recordándole constantemente que su único valor era lo que podría obtener al casarla. A los 16 años, Francisco la vendió prácticamente a Rodrigo Mendoza, un hombre 20 años mayor, dueño de tierras y ganado. El acuerdo matrimonial incluía derechos exclusivos para que Francisco vendiera carne a los fuertes militares americanos en la región. El matrimonio fue un infierno desde el primer día. Rodrigo era cruel y violento, especialmente cuando bebía. Peor aún, después de 5 años de matrimonio, Esperanza no había logrado concebir. Cada mes sin embarazo traía nuevas humillaciones. Los 3 abortos espontáneos que sufrió en el 6º año de matrimonio fueron interpretados como una maldición. La familia de Rodrigo, especialmente su madre, doña Carmen, la trataban como una criada defectuosa. La llamaban mula estéril y carga inútil. Rodrigo comenzó a golpearla regularmente, culpándola por su incapacidad para darle herederos. La situación empeoró cuando Rodrigo trajo a Lucía, una joven de 16 años, a vivir en la casa como su amante. Obligó a Esperanza a servir a la joven, a bañarla y a preparar la habitación donde su esposo la visitaba cada noche. Las burlas constantes y la humillación se volvieron insoportables. La abuela de Esperanza, doña Soledad, era la única que la trataba con amor. En secreto, le había enseñado el conocimiento de plantas medicinales que había heredado de su propia madre, quien tenía sangre yaqui. «Nunca olvides que por tus venas corre sangre indígena», le susurraba mientras le mostraba cómo preparar tinturas y cataplasmas. Estas sesiones secretas eran los únicos momentos de paz en la vida de Esperanza. Una noche, después de una fiesta donde Rodrigo la había humillado públicamente frente a los oficiales americanos, obligándola a servir mientras hacía comentarios sobre su peso y su esterilidad, Esperanza encontró a su esposo inconsciente por el alcohol. En un impulso, tomó algunas monedas de su bolsillo, un pequeño cuchillo, una cantimplora y huyó hacia el desierto. Sabía que era una locura, pero prefería morir bajo el sol que seguir viviendo en esa jaula de humillaciones. Caminó durante 2 días, escondiéndose durante las horas más calurosas y avanzando en la madrugada y al atardecer, como su abuela le había enseñado. El agua se acabó más rápido de lo que había calculado. Para el 3er día, su visión comenzaba a nublarse y sus labios estaban tan resecos que sangraban al menor movimiento. Fue entonces cuando los apaches la encontraron. Esperanza había colapsado junto a un cactus saguaro, intentando extraer algo de humedad de la planta con su cuchillo. No escuchó los silenciosos pasos de los guerreros que la rodearon. Cuando levantó la vista, vio a 3 hombres a caballo que la observaban con curiosidad más que con hostilidad. El más viejo dijo algo en su lengua, y uno de los jóvenes desmontó, ofreciéndole agua de su propio odre. Esperanza bebió desesperadamente, mientras lágrimas corrían por sus mejillas cubiertas de polvo. Intentó agradecerles en español, pero el esfuerzo fue demasiado y perdió el conocimiento. Despertó en un pequeño wickiup, una choza tradicional apache.
Una mujer mayor aplicaba un ungüento fresco en sus labios y mejillas quemadas por el sol. Le habló en una mezcla de apache y español, diciéndole que descansara. Durante los siguientes días, Esperanza alternaba entre la conciencia y la fiebre. En sus momentos lúcidos, observaba la vida del campamento a través de la entrada de la choza. Niños jugaban persiguiéndose entre las viviendas. Mujeres trabajaban moliendo maíz o preparando pieles. Hombres regresaban de la casa o fabricaban armas. Todo tenía un ritmo, un propósito. Nadie parecía mirarla con desprecio. Simplemente era una enferma a quien cuidaban. Cuando la fiebre finalmente cedió, la mujer mayor, que se llamaba Ishkainai, mujer que ve, le explicó que la habían encontrado moribunda en el territorio de Casa de la Banda. La habían traído porque era ley apache nunca dejar a alguien morir de sed en el desierto, incluso si era mexicana. Este comentario sorprendió a Esperanza, quien había crecido escuchando que los apaches eran salvajes sedientos de sangre. Ishkainai le presentó al hombre que había liderado el grupo que la encontró. Se llamaba Naiche, el que busca. Era un hombre de unos 35 años, con ojos profundos marcados por el sufrimiento. Le explicaron que Naiche había perdido a su esposa y a su hijo mayor en una epidemia de viruela 3 años atrás. Ahora criaba solo a sus 2 hijos menores, Talaco, Águila, de 12 años, y Nítica, Pequeña Flor, de 6. Los primeros días, Esperanza apenas salía del Wikiup, temerosa de las miradas. Para su sorpresa, nadie parecía juzgarla por su apariencia. Los niños la miraban con curiosidad, pero sin malicia. Poco a poco, comenzó a ayudar en pequeñas tareas. Molía maíz junto a las otras mujeres, aprendiendo palabras sueltas en apache mientras ellas le enseñaban pacientemente. Nitika, la pequeña hija de Naiche, fue quien realmente la ayudó a integrarse. La niña comenzó a visitarla cada mañana, trayéndole pequeños regalos: una pluma de águila, una piedra colorida, bayas frescas. Con la inocencia propia de su edad, tomaba la mano de Esperanza y la llevaba a explorar el campamento, presentándola orgullosamente a todos como «mi nueva amiga». Esperanza notó que Naiche observaba estas interacciones desde la distancia, con una mezcla de cautela y algo que no podía identificar. Una tarde, mientras ayudaba a las mujeres a preparar carne de venado, Ishkainai le explicó que los mexicanos habían matado a muchos de su pueblo. Algunos hombres desconfiaban de ella, pero Naiche había insistido en que se quedara. «Él ve algo en ti», dijo la anciana con una sonrisa enigmática. Las semanas pasaron y Esperanza comenzó a sentirse más cómoda. Aprendía rápidamente el idioma apache, mezclándolo con su español. Pronto pudo mantener conversaciones simples. Su conocimiento de plantas medicinales, heredado de su abuela, despertó el interés de Ishkainai, quien comenzó a llevarla a recolectar hierbas, enseñándole los nombres apache y nuevos usos que desconocía. La primera vez que Esperanza preparó una cataplasma para un guerrero herido en una cacería, utilizando técnicas aprendidas de su abuela combinadas con las enseñanzas de Ishkainai, ganó el respeto de muchos en el campamento. La herida, que parecía destinada a infectarse, sanó limpiamente. Después de eso, más personas comenzaron a buscarla para tratar dolencias menores. Talaco, el hijo mayor de Naiche, era el único que mantenía una distancia hostil. El adolescente la miraba con recelo y se negaba a hablar con ella. Esperanza entendía su dolor. Había perdido a su madre y veía a esta extraña mexicana como una intrusa. Una tarde, mientras Esperanza recolectaba hierbas cerca del arroyo, escuchó un grito. Corrió hacia el sonido y encontró a Talaco retorciéndose de dolor, con una serpiente de cascabel alejándose entre las rocas. Sin dudarlo, Esperanza utilizó su cuchillo para hacer una incisión en la mordedura, succionó el veneno y aplicó una pasta de hierbas que llevaba en su bolsa. Cargó al muchacho como pudo hasta el campamento, donde continuó tratándolo durante toda la noche. Utilizó todas las técnicas que conocía,
mezclando conocimientos yaquis transmitidos por su abuela con lo que había aprendido de Ishkainei. Para el amanecer, la fiebre de Talaco había bajado y el peligro inmediato había pasado. Naiche permaneció junto a ella toda la noche, observando en silencio sus hábiles manos trabajando para salvar a su hijo. Cuando quedó claro que el niño sobreviviría, puso una mano sobre el hombro de Esperanza y dijo simplemente, «Gracias», en español. Fue la primera palabra que le dirigió directamente. Después de ese incidente, la actitud de Talaco cambió completamente. La seguía a todas partes, ansioso por aprender sobre plantas medicinales y tratamientos. Esperanza le enseñaba pacientemente, sorprendida de encontrarse en el papel de maestra. El muchacho tenía una mente ágil y manos hábiles. Aprendía rápidamente. Por primera vez en su vida, Esperanza sentía que sus conocimientos eran valorados, que ella misma tenía valor. Las interacciones con Naiche también cambiaron. Comenzaron a intercambiar palabras, luego frases, luego conversaciones completas al atardecer, cuando los niños dormían. Él le contaba sobre las tradiciones apache, sobre la importancia del equilibrio con la naturaleza. Ella le hablaba de su abuela, de las historias que le contaba sobre sus antepasados yaquis. Descubrieron que, a pesar de venir de mundos aparentemente opuestos, compartían valores fundamentales: respeto por la sabiduría de los ancianos, conexión con la tierra, importancia de la familia. Una noche, mientras conversaban junto al fuego, Naiche le preguntó por las cicatrices en sus muñecas y en su rostro. Con voz temblorosa al principio, luego más firme, Esperanza le contó su historia. Le habló del desprecio de su padre, de la crueldad de Rodrigo, de las humillaciones constantes por su peso y su supuesta esterilidad. Le contó sobre su huida desesperada y cómo había preferido morir en el desierto que seguir viviendo como un objeto de burla y desprecio. Naiche escuchó en silencio, su rostro impasible pero sus ojos llenos de una furia contenida. Cuando ella terminó, simplemente dijo, «Para los apache, una mujer no vale por los hijos que puede dar, sino por la sabiduría y fortaleza de su espíritu. Tú tienes ambas». Aquellas palabras, dichas con tanta simplicidad y convicción, tocaron algo profundo en Esperanza. Por primera vez, alguien veía más allá de su cuerpo, más allá de su capacidad reproductiva. Esa noche lloró hasta quedarse dormida, no de tristeza, sino liberando años de dolor acumulado. A la mañana siguiente, Nitika entró corriendo a su wickiup, despertándola con la noticia de que soldados mexicanos y americanos habían sido vistos cerca del territorio. El campamento se movilizó rápidamente, preparándose para trasladarse a un lugar más seguro en las montañas. Mientras ayudaba a desmontar su wickiup, Esperanza vio a varios guerreros regresando de una exploración. Sus rostros eran graves. Naiche se acercó a ella con expresión preocupada. «Los soldados buscan a una mujer mexicana. Llevan carteles con tu nombre y descripción. Ofrecen una recompensa». El terror paralizó a Esperanza. Rodrigo la buscaba. Probablemente había convencido a las autoridades de ambos lados de la frontera de que ella había sido secuestrada por apaches, cuando la realidad era que la habían salvado. «Me iré», dijo con voz temblorosa. «No quiero traerles problemas». Naiche negó con la cabeza. «Ahora eres parte de nosotros. Te protegeremos». Sus palabras desataron una emoción abrumadora en Esperanza. Nunca nadie había estado dispuesto a arriesgarse por ella. Esa noche, mientras el campamento se desplazaba silenciosamente hacia las montañas, Esperanza reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida en pocos meses. Su cuerpo, antes motivo de vergüenza, ahora era fuerte y resistente tras la vida en el desierto. Sus conocimientos, antes despreciados, ahora salvaban vidas. Sus cicatrices, antes símbolos de humillación, ahora eran marcas de supervivencia que nadie miraba con desprecio. El nuevo campamento se estableció en un cañón escondido entre montañas escarpadas. Desde allí,
los exploradores informaban sobre los movimientos de las patrullas. Una noche, 3 semanas después del traslado, los centinelas dieron la alarma. Un grupo de hombres se aproximaba. No eran soldados, sino civiles armados, liderados por un mexicano a caballo. Esperanza reconoció inmediatamente la silueta corpulenta de Rodrigo Mendoza. El Consejo Apache se reunió rápidamente. Algunos guerreros querían atacar a los intrusos, pero el jefe Victorio, que lideraba este grupo de la tribu, prefería evitar un enfrentamiento que pudiera atraer a más soldados. Pidió la opinión de Esperanza, un honor inusitado para alguien no apache y mucho menos para una mujer. Con voz firme, Esperanza sugirió una estrategia. Conocía bien a Rodrigo. Era codicioso y supersticioso. Propuso un plan para asustarlo y hacerlo desistir de su búsqueda. El consejo escuchó atentamente y aprobó su idea. Esa noche, mientras Rodrigo y sus hombres acampaban al pie de las montañas, los apaches ejecutaron el plan. Utilizando sus habilidades para moverse sin ser detectados, rodearon el campamento. A una señal, comenzaron a producir sonidos inquietantes desde todas direcciones. Silbidos que imitaban el viento pero formaban palabras en español. Susurros amplificados por las rocas. Sombras proyectadas por pequeños fuegos estratégicamente colocados. Desde su posición oculta, Esperanza vio cómo los hombres de Rodrigo se inquietaban cada vez más. Finalmente, cuando el miedo era palpable, ella misma avanzó hacia el borde de la luz del campamento. Había aplicado pinturas en su rostro siguiendo diseños tradicionales apache que Ish Kainai le había enseñado. Su figura, recortada contra las sombras, parecía sobrenatural. Con voz potente, habló en español. Rodrigo Mendoza, tu crueldad te ha traído la maldición de los espíritus del desierto. Regresa por donde viniste y nunca vuelvas a buscarme, o la maldición caerá sobre ti y tu descendencia. Rodrigo se levantó tambaleante, el rostro desencajado por el miedo y la sorpresa. Esperanza, ¿qué te han hecho estos salvajes? Me han dado lo que tú nunca diste, respeto. Vete ahora y olvida que existo, o lo siguiente que verás serán flechas apache atravesando tu corazón negro. Para enfatizar sus palabras, varios guerreros dispararon flechas que se clavaron en el suelo, formando un círculo perfecto alrededor de Rodrigo. Los hombres que lo acompañaban comenzaron a huir despavoridos. Rodrigo, abandonado por sus mercenarios, montó su caballo con torpeza y galopó tras ellos, gritando maldiciones que el viento se llevaba. Cuando regresaron al campamento, hubo celebraciones. La estrategia había funcionado sin derramamiento de sangre. Esa noche, en medio de los cantos y danzas, Naiche se acercó a Esperanza y tomó sus manos. Hoy has protegido a la tribu con tu inteligencia. Has demostrado ser una verdadera apache en espíritu. Le ofreció un collar de cuentas y turquesas que había pertenecido a su madre. Entre nuestro pueblo, cuando una mujer acepta este regalo, significa que está dispuesta a considerar una unión. El corazón de Esperanza latía con fuerza. Durante meses, un sentimiento había crecido entre ellos, expresado en miradas, en conversaciones junto al fuego, en el cuidado mutuo de los niños. ¿Qué dirá tu gente de que elijas a una mexicana? Naiche sonrió. Dirán que Naiche ha elegido a una mujer valiente, sabia y con un espíritu fuerte. Tu sangre yaqui te conecta con nuestra gente más de lo que crees. Además, mis hijos ya te han elegido como madre. Esperanza aceptó el collar, permitiendo que Naiche lo colocara alrededor de su cuello. Talaco y Nitika corrieron a abrazarla, mientras el resto del campamento vitoreaba. Ish Kainai se acercó con lágrimas de alegría en sus ojos arrugados. Siempre supe que los espíritus te trajeron por una razón. En los meses siguientes, Esperanza se preparó para convertirse en esposa de Naiche, según las tradiciones apache. Aprendió canciones ceremoniales, técnicas para curtir pieles, métodos para preservar alimentos para el invierno. Su conocimiento de plantas medicinales creció exponencialmente bajo la tutela de Ish Kainai,
quien la presentó formalmente al Consejo de Curanderos. La ceremonia de matrimonio se realizó bajo la luna llena, con la tribu entera como testigo. Esperanza vestía un traje tradicional que había confeccionado con la ayuda de las mujeres de la tribu. Naiche la miraba con orgullo mientras intercambiaban promesas en apache, con Esperanza pronunciando cuidadosamente cada palabra sagrada. Después de la ceremonia, el jefe Victorio anunció que Esperanza recibiría un nombre apache. La llamaron Nalibese, mariposa que cura, reconociendo tanto su transformación personal como sus habilidades curativas. La noticia de una curandera mexicana, viviendo con los apaches, se extendió gradualmente. A pesar de los esfuerzos de Rodrigo por convencer a las autoridades de que había sido secuestrada, algunos mexicanos fronterizos comenzaron a buscarla secretamente para tratar enfermedades que los médicos no podían curar. Esperanza los atendía a todos, independientemente de su origen, construyendo lentamente puentes entre culturas enfrentadas. 3 años después de su llegada al pueblo apache, Esperanza experimentó lo que consideró un milagro. Estaba embarazada. La noticia fue recibida con alegría por toda la tribu, especialmente por Talaco y Nitica, emocionados ante la perspectiva de tener un hermano o hermana. El embarazo avanzó sin complicaciones. Esperanza se sentía fuerte y saludable. Su cuerpo, antes fuente de vergüenza, ahora cumplía el propósito sagrado de crear vida. Cuando llegó el momento del parto, las mujeres de la tribu la rodearon con cantos y apoyo. Naiche esperaba ansioso fuera del wikiap, siguiendo la tradición. Tras varias horas de labor, Esperanza dio a luz a gemelos, un niño y una niña. Los llamaron Aiga, el que lucha, y Aiyana, flor eterna. La tribu celebró durante días el nacimiento de los pequeños, considerándolo una bendición especial de los espíritus. Cuando los gemelos tenían 6 meses, ocurrió algo inesperado. Francisco Fuentes, el padre de Esperanza, apareció solo en las cercanías del territorio apache, pidiendo hablar con su hija. Los centinelas lo trajeron, desarmado y con los ojos vendados, hasta el campamento. El reencuentro fue tenso. Francisco había envejecido prematuramente. Con voz quebrada, explicó que Rodrigo había muerto en una reyerta en una cantina. Antes de morir, delirando por la fiebre, había confesado que Esperanza nunca había sido estéril. Él mismo se había vuelto infértil debido a una enfermedad contraída en un burdel años antes. La había culpado a ella para mantener su orgullo intacto. Francisco, consumido por la culpa tras años creyendo que su hija había muerto en el desierto, había emprendido una búsqueda desesperada cuando escuchó rumores sobre una curandera mexicana entre los apaches. Venía a suplicar perdón y a ofrecer todas sus propiedades como compensación por el sufrimiento causado. Esperanza observó a este hombre derrotado, que una vez había sido tan poderoso y temible a sus ojos. Sintió compasión, pero no deseos de venganza. No necesito tus propiedades, padre. Tengo un hogar, una familia y un propósito. Te perdono, no por ti, sino por mí, para cerrar esa herida y seguir adelante. Francisco lloró como un niño al conocer a sus nietos. Antes de marcharse, prometió establecer un fondo para ayudar a mujeres maltratadas y rechazadas de ambos lados de la frontera. Esperanza le dio algunas plantas medicinales para sus dolencias y le dijo que podría visitarlos ocasionalmente, siempre que respetara su nueva vida. 5 años después de su llegada al desierto, Esperanza, ahora conocida principalmente como Nalibese, se había convertido en una figura respetada más allá de la tribu. Su reputación como curandera capaz de combinar conocimientos de diferentes culturas atraía a personas de diversos orígenes. Había establecido un pequeño espacio neutral donde atendía a pacientes apache, mexicanos y estadounidenses sin distinción. Talaco, ahora un joven guerrero de 17 años, había desarrollado también habilidades como curandero bajo su tutela. Nitica, con 11 años, mostraba un don especial para comunicarse con personas de diferentes culturas, sirviendo frecuentemente como intérprete. Los gemelos,
ya de 4 años, crecían fuertes y saludables, hablando fluidamente apache y español. Una tarde, mientras Esperanza enseñaba a un grupo de jóvenes apaches y mexicanos sobre plantas medicinales, reflexionó sobre su extraordinario viaje. La mujer humillada y rechazada que había huido hacia el desierto buscando la muerte, había encontrado no solo vida, sino propósito y plenitud. Naiche se acercó silenciosamente y puso una mano sobre su hombro. Juntos observaron a los jóvenes de ambas culturas aprendiendo unos de otros. Atalaco explicando pacientemente las propiedades de una planta a un muchacho mexicano. Anitika jugando con los gemelos y con otros niños sin importar su origen. Los espíritus del desierto tienen planes misteriosos, murmuró Naiche, utilizando una expresión que Esperanza repetía frecuentemente. Ella sonrió, tocando instintivamente el collar de turquesas que nunca se quitaba. A veces debemos perdernos para encontrar nuestro verdadero camino, respondió, entrelazando sus dedos con los de su esposo mientras el sol se ponía sobre el desierto, que una vez había intentado matarla y ahora era su hogar.